Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Ya los veo, ¿no? Sí. Aunque no se lo crean, yo los veo. Y además que sé que están ahí, ¿no? Porque recibimos muchas muestras, bueno, sobre todo de cariño, ¿no? De gente personas como ustedes, que nos siguen a través de las redes, que nos hacen indicaciones, o bien nos cruzamos en la calle. También tenemos unos datos de audiencia muy buenos, la verdad es que, y no solamente por Benalmádena, sino por toda la Costa del Sol. Fuengirola, tenemos muchas personas que nos ven también, desde aquí, bueno, pues, a toda la costa, Mijas también, Torremolinos, en Málaga menos, ¿no? Pero sí también gran parte de Málaga, Marbella también, una pequeña parte también, pero sobre todo lo que es Benalmádena, Fuengirola y Mijas y Torremolinos, pues la verdad es que gracias, muchísimas gracias, es lo único que podemos decir. ¿Y cómo se lo tenemos que agradecer? Pues contando, ofreciendo cosas, situaciones, momentos que ocurren en toda la Costa del Sol. En Fuengirola, Torremolinos, Mijas y Benalmádena. ¿Qué cuadratura más? Nos dicen la gente de la costa, No tenemos playa y nos perdemos, ¿verdad? Ya han visto ustedes 101 Televisión Costa del Sol, aquí están sus amigos, y el programa El Escaparate, por si se acaba de incorporar por primera vez, tiene como objetivo dar visibilidad a todo el tejido empresarial de la Costa del Sol. Y hoy pues tenemos una invitada, ya les adelanto algo, por supuesto que es empresaria, pero se dedica a algo muy... Todo es importante, ya saben ustedes que uno no sabe cómo elogiar a todos los invitados que tienen, porque hay veces que cuando acabo la entrevista incluso les digo gracias por existir, porque hacen un trabajo importantísimo. Pues nuestra invitada de hoy se llama Susana Benítez. Muy buena, Susana Benítez. ¿Y de segundo apellido es? Muñoz. Muñoz, Susana Benítez. Igual alguien puede pensar que somos familia, por pues aquello sí, de que un servidor también es Conejo Benítez, como saben ustedes, ¿verdad? Bueno, Susana, eres profesora, te dedicas al mundo de la enseñanza, exacto. tienes viene de Fuengirola, por eso les decía a ustedes que bueno, que tenemos tentáculos en todas partes de la costa. La academia se llama Pitágoras, está cerca del recinto ferial. Exacto. Y es una academia muy, muy bonita. Estuve allí viendo y la verdad que me recordó a tiempos pretéritos. La verdad es que yo fui poco a clases particulares, ¿no? Pero bueno, no sé, hacía mucho tiempo que no entraba a una academia de apoyo de clases particulares. Pero Susana Benítez tiene una trayectoria, bueno, yo creo que es muy importante, una gran preparación, porque tú eres química. Sí. Hice la carrera de química y porque siempre se me andaba bien la ciencia. Entonces, cuando llegó el momento de la selectividad de antes, decidí química, me cogieron, hice la carrera que me encantó y bueno, pues la hice. Química es muy difícil, O sobre todo aquellos que seguimos letras. Yo recuerdo de haber compartido, cuando uno estudiaba algo, gente que hacía farmacia, Sí. que también se las trae, ¿verdad? Sí, eso era para muchas asignaturas. Son muy parecidas, ¿verdad? Sí. Sí. Y la verdad es que lo único que se me ocurre decir, yo no sé, yo entiendo que las personas que estudiáis ese tipo de carreras, bueno, todas, ¿no? Pero ese tipo de carreras especialmente, ¿no? Canales y puertos, las carreras de ciencia, o será porque como uno tira más para letras, ¿no? Porque también, oye, ser un buen abogado, ser un buen, no sé, filólogo, todo esto también tiene su maestría, ¿no? Pero, no sé, para mí química son palabras mayores, yo eso lo veo muy, muy complicado, ¿no? Porque al fin y al cabo son químicos los que hacen muchas medicinas, ¿no? Sí, porque es que la química es todo. La química es desde la ropa que llevamos, lo que somos nosotros, la química es todo. Además solapa con biología, con física, solapa con bioquímica, con farmacia, y entonces te da un conocimiento que te responde muchas preguntas. Susana Benítez
Bueno, es la directora, la propietaria, la profe. Sois dos compañeras, ¿no? Sí, Ujú. ¿Y tú qué das mate y da lengua? exacto. Claro, lo había pensado. Digo, si a esa mujer le gusta mucho la ciencia, ¿quién da lengua allí? Sí. El Centro de Estudio Pitágoras. ¿Por qué le pusiste ese nombre? Pitágoras es un matemático. Sí, ya, pero bien, hay más matemáticos. Sí, pero ese me gustó y luego aparte también aparece en las partes de letra, como puede ser la filosofía, con los Cierto. pitagóricos. Muy Entonces, bien apuntado. O como dicen mis compañeros aquí, muy bien tirado, muy bien tirado. exacto, como que abarca mucho. Ya. ¿Cuánto tiempo llevas con la academia? Pues llevamos ya 11 años. 11 años. Ujú. El caso es que Susana, antes de decidir crear una academia, ha trabajado porque estudió química, licenciatura en química y técnico de laboratorio químico. Trabajaste también en un laboratorio que se llama Biocean Aguas 2000. ¿Y ahí qué Exacto. hacías? ¿Qué hacías ahí? Pues mira, ahí hacía análisis de agua, análisis de piscina, riego, pozo, agua potable de algunos ayuntamientos. Y estuve así como 2 años más o menos. ¿Y qué pasó? ¿No te gustaba aquello mucho o qué? Sí me gustaba, pero no me terminaba de convencer. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues al final todos los trabajos son mecánicos. Hombre, y más si son de ciencia, aunque digáis que no, ¿qué quieres que te diga? Yo, pero bueno, es una apreciación muy subjetiva de alguien que es de letras, ¿no? Porque 2 por 2 son 4 y ahí no hay más que... Exactamente. Pero luego, descríbame usted el monte verde, amarillo y azul. Pues ya la interpretación, ¿no? Exacto. ¿Es así o no? Entra ya la subjetividad de cada uno. Claro, pero 2 por 2 son 4. Ahí hay poco que rascar, ¿no? Exacto. Entonces, a ver cómo, es que claro, tal vez tú estuviste trabajando en una farmacia, ¿no? O no lo he leído mal, ¿no? No. No tuviste ningún contacto con la farmacia. No, con farmacia no. Es solamente laboratorio químico, un laboratorio. Sí, de agua. Ajá. Eso fue, y luego ya, y bueno, y oye, ¿qué te motivó a cambiar la carrera en el laboratorio a la enseñanza en una academia y centro de estudios? Sí, es que es muy fuerte. Sí, pues mira, la verdad. Porque podías haber hecho magisterio Exacto. y fíjate tú lo que te hubieras ahorrado. Pero yo Oye, sí- cuidado, que también es una carrera importante, ¿eh? No, Sí. no me vayan ustedes a malinterpretar, por favor. Pero que quiero decir, hombre, me tienen que reconocer que química un poquito más complicado. fuerte. Que yo no estudio ninguna de las dos, pero en cualquier caso. Sí, lo que pasa es que entré a trabajar en una academia y cuando estuve con los niños me gustó mucho. Aunque yo cuando entré pensaba que no era lo mío. Entré por hacer algo diferente y al final fue lo que... Te gustó más. Exacto. Es decir, pero ¿cuándo fue el momento donde tú decidiste, bueno, pues dejo trabajar como química y me dedico a la enseñanza? ¿Dejaste allí, tuviste una laguna laboral quizás, ¿no? Sí, tuve Un una paro labor- laboral y dijiste, bueno, pues tengo que hacer algo. Y Exacto. como tienes condiciones, formación y actitudes y cualidades, Exacto. digo, pues yo puedo enseñar a gente, a personas, niños, lo que yo sé. Exactamente. Sobre todo el no quererme cambiar de domicilio. Claro, eso... Porque aquí en la costa se vive... ¿Verdad? La calidad de vida que tenemos aquí no nos la da otro sitio. Claro, es que, ¿sabes qué? Voy y vuelvo, ¿eh? No abandono el tema de la enseñanza. Es que eso es el por qué está la oferta y la demanda de las viviendas en la Costa del Sol. Sobre todo en Exactamente. lugares como Fuengirola, Exacto. lugares como Benalmádena, lugares como Mijas, Exacto. lugares como Torremolinos. Es que lo tenemos todo, pero a la vez tenemos tranquilidad. Tú puedes tener tu familia, tus niños, pues más Pueden o menos... crecer. Exacto. Te dan Luego, un ambiente bueno. Claro, bueno, hay institutos, Exacto. luego la facultad está en Málaga, que está a un paso. Exactamente. Aunque Tú- luego... ¿Tú dónde estudiaste? ¿En Málaga estudiaste? Sí, yo estoy en Málaga, en Teatino. Teatino, sí, claro, en aquella época. No, sí, pero efectivamente claro, por eso mucha gente, muchas personas, cuando tienen que dar un giro profesional para pegar un peldaño muy grande, pues tienen que coger... Antiguamente se decía el petate, ¿no? Por aquellos que habíamos hecho la mili. Yo es que soy de la EGB. ¿Tú también eres de la EGB? ¿Sí? También. Ha cambiado esto, ¿eh? Sí, ha cambiado. Ya.
¿Y para ti qué era mejor? La EGB, bueno, digo ahora que está... Luego vamos a entrar en profundidad en eso un poquito, ¿no? Pues la EGB con diferencia. Sobre todo porque el colegio duraba hasta los 14 años y eso te daba más madurez a la hora del cambio y a la hora de todas esas cosas. Que tú ahora pasas del colegio que te lo dan todo servido y con 12 años pasas al instituto, te lo dan servido, pero es diferente. Entonces, Susana, tú tuviste una laguna laboral, lo tuyo, como química, y dijiste, algo tengo que hacer. Claro. ¿Y que entraste en una academia que no era la tuya o cómo fue aquello? Cuéntamelo. Pues salí del laboratorio, me quedaban algunas asignaturas de química, las terminé y luego me enfrenté a lo que es una entrevista de trabajo. Ole. Y me llamaban, pero siempre tenía que desplazarme Madrid, Barcelona sobre todo. Para trabajar de química, lo que has Exacto. dicho, claro. Entonces, claro, pues ¿Ya tenías valoraba... quizás una hija o algo quizás o todavía no? No, ahí no tenía niños todavía. Entonces me resistí un poco y luego ya me quedé embarazada. Y fue cuando ya al quedarme embarazada dije, no, yo quiero vivir aquí. Y al si me tengo que sacrificar. Exacto. Y monté la academia, además es... Muy sencillita, pero muy bonita. Exacto. Ya va, después veremos imágenes. Sí. Para mí lo importante es levantarte y con una sonrisa a tu trabajo, que no te cueste trabajo de decir, ahora tengo que ir a trabajar. Sí, porque encima te gustan los niños. Sí, sí, porque con ellos, a ver, hay cosas que no me gustan, pero todos los trabajos tienen no te algo... cuando se portan mal, como Exacto, pero todos los trabajos tienen algo y con ellos la verdad que se te hace el tiempo muy corto. Tú empiezas a trabajar y cuando te das cuenta ya ha pasado la hora y es la hora de irte. Oye, yo tengo aquí, bueno, vamos a ir hablando de como yo suelo tal, pero también tengo aquí algunas bueno, ya me has contado cómo fue tu experiencia en el laboratorio. Era todo muy mecánico, aquí es todo más humano, ¿verdad? Claro. A ver, tenía unos compañeros estupendos. ¿Esta empresa que estaba aquí en Fuengirola? Sí, está en Fuengirola. Todavía existe, Todavía ¿no? sigue. Está en Jesús Santo Rey. Sí, ahí en el centro. Exacto. Y la verdad que los compañeros y mi jefe eran estupendos. Pero había algo que no me terminaba de llenar. Entonces probé y al probar me gustó más y decidí cambiar. Es que ya llevas 11 años dedicado a la enseñanza. Sí. ¿Y durante esos años te has reciclado o algo? Porque me imagino que tendrás que estar un poco pendiente de... Sí, sobre todo hay que hacer cursos y ahora pues las tecnologías. Pero no he visto yo muchos ordenadores, de eso vamos a hablar. Yo no he visto yo ordenadores en tu academia y si lo había no los vi. Yo no los vi yo, igual estaban. No, tenemos solamente una tablet y ya está. ¿Y la utilizas tú? La tablet se la dejo para que no me usen el móvil, porque claro, con el móvil son muy rápidos y de eso vamos a hablar también ahora. Vale. Se meten en sitios que no me interesa y otros que no. Cuando te das vuelta están haciendo lo que ellos quieren. Oye, de verdad me parece tú muy interesante porque vamos con esta conversación, entrevista, va a ser un poco un termómetro, ¿no? De cómo... Porque ¿cuántos niños dan clase contigo? Un número, diga, aproximado. Diariamente, ¿a cuántos chavales tienes que...? Pues pueden ser 50, 60. ¿50 niños diarios? Sí, están repartidos por hora. Ya, pero bueno, son 50 niños. Sí. También los médicos por hora reciben... Sí. ¡Wow! ¿Y los conoces a cada uno de ellos? Sí, porque la mayoría llevan ya años con nosotros. La mayoría son siempre los mismos. Ajá. Y algunos que se van apuntando esporádicamente, algunos que terminan, que te dan mucha pena, porque tú los coges a lo mejor en primaria y hasta que tienen 18 años pues vas viendo su evolución, vas viendo cómo ellos cambian, cómo consiguen objetivos. Algunos ya los conozco y han terminado sus carreras. Entonces... ¿Hay algún químico por ahí? Sí. No me digas. ¿Alguien chica que empezó contigo, sí? Sí, tengo dos. Uno está haciendo química en Málaga y la otra muchacha es que está haciendo tecnología de los alimentos en la parte de Murcia. ¿Tecnología de los alimentos? ¿Eso qué es? No tengo ni idea. Enfocado con la química. Ah, bien, claro. ¿Cómo conseguir que los alimentos sean maduraderos, sigan de calidad y no caduquen tan rápido, exacto. O por darle alguna Oye, propiedad. los químicos en el COVID jugaron un papel muy importante, ¿eh? Sí.
los químicos, los médicos, la verdad que... Sí, hombre, claro, todo el mundo es sanitario, ¿no? Exacto. Pero me refiero a los químicos, porque ¿sigues teniendo contactos con...? Sí, las amistades que haces en la facultad esas te duran... ¿Y como gente yo que digo, se toda la sigue vida. dedicando a eso y tal? Sí, la mayoría están en visita médica y otros pues están en Madrid y Barcelona. Uh-huh. ¿Tú crees que, además, estás permanentemente dándole vueltecitas a la cabeza por los niños y... Uh-huh. Si tuvieras que volver a la química, ¿te costaría trabajo? ¿O te supondría un reciclaje muy importante? No, no me costaría trabajo. Siempre que hagas las cosas con ilusión, yo creo que no te cuesta trabajo nada. Hay etapas en tu vida y el día que a lo mejor piense que no soy capaz de enseñar o que no me interesa o no me gusta, creo que puedo abrir cualquier abanico. Te haces un curso, te reciclas, te haces un máster y para adelante. Oye, ¿qué metodología y estrategia utilizas para hacer que las ciencias sean interesantes y accesibles para sus estudiantes? Vamos, esa pregunta dicha de otra manera, mira. Las matemáticas o las quieres o te quieren o las odias. Exactamente. Y sabemos de los informes PISA, estos que salen de vez en cuando, digo, esto es una forma de hablar, estos informes, bien. Precisamente hace unos días estaba el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reivindicando las palabrejas o palabras andaluzas, como la decimos, ¿no? El tranquillo, el frío, el hierro. Sí, que si de vez en cuando uno cuela aquí algo, pues me lo permiten ustedes. Por eso decía yo, estos informes, del informe PISA, siempre han revelado que los niños españoles y sobre todo los andaluces somos unos negados para las matemáticas. ¿Y eso por qué será? Las matemáticas hay que entenderlas. Hombre, claro. Cuando tú entiendes, es fácil, porque luego es mecánico, es seguir Claro. ciertos pasos y siempre sale. El problema es que cuando no entiendes, pues cuesta. ¿Qué metodología sigo? Pues me pongo con ellos y les digo, a ver, hazlo tú. Cuando ellos lo hacen, voy viendo en qué paso se equivoca. Y normalmente es un fallo sistemático, siempre es en el mismo sitio. El cálculo. Exacto. Cuando han hecho 2 o 3 y ven que pues ahí ya con tus ¿Dejas errores utilizar aprendes. calculadores? Depende para qué cosas, ¿no? Exacto. Si en el instituto, que a partir de tercero de eso dejan, por mí no hay problema, porque ya son otro tipo de cálculos, ya nos vamos a ecuaciones, nos vamos a otras cosas. Pero en primaria y primero, segundo de eso... Obligas a que... Sí, porque si allí no te la dejan, yo no te puedo dejar un instrumento que no te van a dejar en un examen sería como engañarte. Claro. Bueno, ¿y cuál es el eje? A ver, es que claro, es que ella lo ve muy fácil porque como es química y esto de hacer cálculos y de hacer operaciones y todo esto lo ve con una gran facilidad, pero el resto de los mortales, o una gran parte donde me incluyo yo, porque llega un momento en la EGB, donde llegas a las ecuaciones y llegas a los comentarios de texto. Exacto. Hemos hablado antes de empezar el programa, ¿verdad? Sí. Yo llegaba a las ecuaciones y algunos que dicen que lo más difícil, para mí era lo más fácil. 2, 3 incógnitas, no me acuerdo ya. El planteamiento, ningún problema, Pero llegaba el final y había que hacer cálculo. Y en el cálculo era donde me equivocaba. Suele ocurrir mucho eso, ¿no? Sí, muchas veces porque ya estamos en niveles más altos y se te olvidan un poco las tablas. No, se te olvide o no se te da bien, porque, a ver, hay gente que se le da el cálculo mental fácil y yo nunca lo he hecho. Recordar citas, leer, ningún problema. Por eso te ponía el ejemplo. Y en cambio, llegó la hora de hacer un comentario de texto y ningún problema. Exacto. Ningún problema, ¿no? Es decir, el tema de sinónimos, de forma, real. Pero, en cambio, por eso te decía que 2 por 2 son 4, pero depende, ¿no? Ya. ¿Dónde Pero está ahí el truco, Susana? yo creo que cada uno tiene una virtud. Sí. Y entonces, cuando es algo que tú coges con ganas, que tú quieres entender y tú le pones ganas, no hay problema en nada, lo consigues. Cuando es algo que tú ya llegas negado, que tú
Bueno, llegas negado porque no se te da bien y te has equivocado un montón de veces y dices, pero ¿cómo es posible que haya construido todo el edificio y cuando voy a poner el tendedero me faltan 3 palillos? Es que esa también da rabia, ¿eh? Sí, pero si haces ese edificio 5 veces, verás que siempre es el mismo punto. Los palillos. Exacto. Entonces, en el momento que te diga dónde poner los palillos, ya sale siempre. Oye, ¿se puede dar el caso, esto es casi verídico, pero bueno, de decirte el profe, vamos a ver, que el profe, si tú ves un joven, un pequeño, que se da cuenta que ya estamos hablando ya, por ejemplo, ya creo que ya en la segunda etapa, ¿no? Ya, yo te digo EGB y tú ¿a qué equivale ahora? Vale. Séptimo, octavo. Primero, segundo de eso. Vale. Haces operaciones matemáticas, ya te digo, ecuaciones, todo esto, ¿no? El concepto de probabilidad, ¡uf! ¡Qué locura! Divertido. Y te dicen, vamos a ver, me he dado cuenta que tu problema es el cálculo, ¿bien? Planteamiento, ningún problema, más por más, no me acuerdo, a ver, sí. Sería cuestión de volver a ponerse. Pero llegas al final y tienes que dividir, multiplicar o restar y te equivocas, decían, en estupideces. Porque para ellos lo importante, y te pregunto también a ti, es decir, lo cuento, pero también te estoy preguntando, ¿vale? Lo más complicado es hacer el planteamiento, no el cálculo final. Exacto. Entonces decía, te voy a dejar y me decía, vamos a hablar con tu señora madre, te voy a dejar una calculadora, pero si me sacas menos de 8, te suspendo. Y efectivamente, se suele dar eso todavía, que tú veas que el joven o el pequeño sea ese empujón el que le hace falta y que gracias a la calculadora, por esos detalles pequeños, no sé, me planteo algo que me ocurrió a mí, no sé si... Sí, a ver, en los primeros temas cuando hablamos de enteros, sí, pero luego hay otras partes en las que te mira mucho ahora el planteamiento. Y entonces, hombre, no te van a dar toda la nota, pero sí te puntúan. Entonces, no es... Lo más importante de todo es que el planteamiento y el cómo tú desarrollas sea correcto. Y entonces para ti, tu truco, hombre, tu fórmula secreta no hace falta que la cuentes, porque si no, pero ¿cómo aprender, cómo enseñas matemáticas tú? Así que, a ver, ¿cómo consigues que gente, por ejemplo, imagínate que te tropiezas uno como yo, ¿no? Que yo soy muy duro y muy torpe, siempre lo he sido. Va un poco repitiendo la pregunta de antes, estrategia, fórmulas, ¿qué hace? ¿Repetir? El trabajo diario. Tú repites, te das cuenta de tus fallos y vas aprendiendo poco a poco. Sí, pero llega un momento, Susana, que es el cálculo, es el tema mental. La capacidad o no de... Sí, pero es como cuando vas al gimnasio. Si yo quiero ir al gimnasio, que no voy nunca, seguramente soy nefasta. Pero si me tiro un mes o 2 yendo, seguramente puede hacer lo mismo que haga cualquier otra persona que va al gimnasio normalmente. Todo es el tú querer y tú ponerte, dedicarle un tiempo, y una vez que tú lo haces, sale todo, va solo. Pero bien, vale, te lo compro. Es muy fácil lo que ha explicado, como todo en la vida, ¿verdad? Sencillo y fácil, pero volviendo a lo que te decía antes de ese informe PISA, donde pues, se ponía de manifiesto, contaba, reflejaba que la matemática se nos suele dar muy mal. Bueno, a mí se me sigue dando mal. Pero bueno, en el colegio tú sabes que uno de los que más problemas siempre ha dado. ¿A qué crees que se debe? ¿Por este agua mediterránea, no? ¿O por ser medio fenicios? ¿Por qué no? Los fenicios eran buenos. Pues mira, yo creo que se debe a que las clases están un poco masificadas. Hay mucha gente... La ratio, ¿no? Sí. Entonces, eso influye. Luego hay niños que también no están muy interesados, hacen bromas, y no hay la concentración que debería de haber. Entonces el profesor da su clase, pero no es lo mismo cuando tú tienes que estar mandando a callar y mandando... Tiempo que pierdes, energía que gastas. Exactamente. Pero luego en sí, otra cosa es tú abrir tu mente y decir, yo quiero y puedo. Y no negarte y decir, da igual. Porque ahora también tenemos un problema, y es que antes, cuando éramos más jóvenes, bueno, por lo menos en mi época, era una vergüenza el suspender una asignatura. Era como llego yo a casa diciendo... Sí, eso era, pero es que ahora es normal. Ahora te dicen, han aprobado 5 personas en una clase.
Y entonces algo hay que falla, porque no es normal. Lo normal sería que suspendieran 5 personas. ¿Entiendes que también un poco, a ver, no vamos a criticar aquí a nadie, por favor, ¿no? Pero que quizás también hombre, yo tuve mi época de colegio y de instituto, tuve la suerte de hacerme amigo de muchos profesores que hoy en día, bueno, pues, y además una gran alegría, ¿no? Verlos. ¿Había más vocación que ahora? Por el sistema educativo, porque quizás esto ha cambiado, la sociedad, y antes se entregaban más y alguien dice, Paco, es que nos ponen muchos profesores, ¿eh? Sí. Es que ya nos lo ponen tan difícil. Cuando dice difícil, pues será aparte que corresponden a la administración en cuanto a herramientas, ayudas, apoyos, todo esto, ¿no? Y no es que tiren la toalla, pero tican y fuera. Habrá profesores que me estén viendo y digan, no, pues no es mi caso, seguro, y que nos falten mucho como ustedes, porque si no, mal vamos. La mayoría les gusta su trabajo, o por lo menos yo con los que me encuentro suelen interesarse en los niños, pero claro, necesitan también que el niño responda y quiera aplicarse, que es muy importante. La mayoría son buenos profesores, pero el problema que tienen es que hay algunos niños que son disruptivos, hay algunos niños que están... Que son destructivos. No, disruptivos. Ah, bien, sí. ¡Pah! Que cortan. Exacto. Cuando tú estás explicando y tienes en el fondo sobre todo una musiquita o unas bromas y te está interrumpiendo tu mensaje, claro. Claro. No te dejan de terminar. Son como interferencias que están haciendo a tu mensaje y que a él vale, pero estás fastidiando a los demás. Exactamente. Y claro, los tienes que tener dentro y no te queda otra. Antes eso no pasaba. Antes el profesor hablaba y había un respeto, había una cosa que, a ver, hablaba uno, no hablaban... Estás hablando de algo muy importante, ¿eh? Porque claro, tú te puedo tutear, llevamos media hora tuteándote, imagínate que me dijeras que no, después del rato que llevamos. Son clases particulares, es una academia privada, pero claro, tú recibes de la pública sobre todo, ¿no? Sí, tengo pública. Entonces ahí es una forma, ¿perdona? Pública y algunos de privado. Pero bueno, sobre todo la pública, la privada, sí, por supuesto que tiene que existir, ¿eh? A ver, y la concertada, tiene que haber de todo, que todo el mundo pueda elegir, ¿no? Que aquí yo cuando, por ejemplo, pegamos salto, pero luego volvemos al tema, ¿eh? Aunque me disperso un poco. Por ejemplo, cuando dicen, es que quieren, fíjate ahora las universidades que están pidiendo préstamos importantes para poder, en Madrid creo que dicen que de la forma que va, algunos eruditos en el tema dice que de seguir así el tema de la financiación de las universidades públicas pueden hasta desaparecer. Esperemos que no. No. Porque si no, imagínate, eso limitaría. Pero lo que te quiero decir con esto es que hasta qué punto la apuesta por la enseñanza pública se está haciendo como debiera. No me voy a meter en política, no. Tú eres una profe, ¿vale? Entonces tú tienes a 50 niños cada día en tus clases, ¿vale? Sí. Y tú puedes testear, ¿eh? Es un termómetro de cómo está el patio, ¿no? Para que nos entendamos aquí en plan coloquial, ¿vale? Distintos colegios públicos, se nota siempre la diferencia entre el público y privado, porque en el privado siempre intentan que todo eso que luchamos por la pública no lo tenga, es decir, la ratio, la atención, los psicólogos, que de eso hablaremos también ahora. Tú percibes una gran diferencia en cualquier caso, ¿no? Sobre todo en el comportamiento y el respeto. Al comportamiento. Sí. En el privado es como que... Son más severos. Sí, en eso sí. Fíjate, y es un colegio de pago que tendrían que ser como más permisivos, pues, ¿no? Exacto. Tienen las normas, están más establecidas que en el público. También depende del niño. Pero uno de los grandes problemas es que el profesor, ¿qué hace? Sigue explicando si nadie le está atendiendo o regaña, y mientras regaña el tiempo corre. Sí, lo que hablábamos de antes, esa forma de quemar energía. Exacto. ¿En qué colegio estudiaste tú? Yo en el Colegio Andalucía. Hombre, bueno, mujer, estudiamos en el mismo colegio, Colegio Andalucía. Buen colegio, ¿eh? Pasa que ya es muy grande, ¿eh? Sí. Es grandísimo. Sí, allí en la zona del Boquetillo, ¿verdad? Exactamente. Colegio Andalucía.
Ese colegio cuando se inauguró, porque yo fui de la primera promoción, evidentemente soy mucho más mayor que usted, que tú, muchísimo más. Se llamaba el colegio El Boquetillo. Sí, sí, sí. Está al lado justo Sí, del está en el Boquetillo. Boquetillo, se puede decir, ¿no? Y me acuerdo que se equivocaron en el cartelito. Claro, hace muchos años, si alguien no está viendo de Fuengirola, del Boquetillo, donde tengo muchísimos. Bueno, tengo amigos en todas partes en Fuengirola, por López, en todos lados, así que me da igual. Pusieron el bocetillo, se equivocaron. Ah, mira. Sí, sí, en el cartel pusieron el bocetillo y luego ya rectificaron por eso con el boquetillo. Y luego ya vino esto de las autonomías y tal, y a partir de ahí fue el Colegio Andalucía, las actividades. ¿Y qué tal? Entonces tú, claro, perdona por la expresión, ¿no? Pero tú has, a ti te emanas, mamao se puede decir, permíteme la expresión, el sentido que le doy, de lo público. Exactamente. Yo siempre he estudiado en público y la verdad que muy bien. Y ahora mis niños están en el Andalucía también y resulta que ahora la han puesto bilingüe, sigue como siempre, los profesores son estupendos y yo veo que se preocupan mucho de los niños. Lo que pasa que sí es verdad que siempre hay algunos cuando son más mayorcitos, en el colegio todavía no, pero en el instituto Ya ahí es cuando... Vamos a hablar más del Colegio Andalucía, ¿eh? No te preocupes porque no voy a desaprovechar la oportunidad, como comprenderán ustedes. Susana, nos vamos en un momento de publicidad, ¿te parece? A publicidad y volvemos. Estamos hablando una profesora, academia privada, pero que estamos intentando hablar, bueno, pues también de la docencia y sobre todo porque donde está ella es una forma de tomarle un poco el pulso a cómo está la enseñanza. Ahora volvemos. Pues seguimos aquí, como ven ustedes, en el programa El Escaparate, y por si se acaban de incorporar, estamos con una profe, ¿cómo le llaman? ¿Profe o seño? A veces seño. profe. Yo ayer estuve el otro día, ayer fue, ¿no? Ayer Sí. fue. Seño. Susana Benítez, ella está licenciada en química, pero decidió, pues, abandonar su, me imagino que bonita, fue química, ya lo hemos hablado al principio, y dedicarse al mundo de la enseñanza y claro, si es química, pues matemáticas, matemáticas sí. Que yo de verdad que para mí es admirable, pero sobre todo porque he sido siempre un negado. Estamos hablando, bueno, pues tiene 50 niños diarios, es de la Academia Pitágoras, los compañeros pondrán algunos vídeos que tenemos del lugar, está allí en Fuengirola, cerca de, ¿cómo se llama la calle? ¿Calle Jerez es esa? No, calle Fiesta de la Crema. Bueno, está al lado, Sí. cerca de la Plaza La Hispanidad. Fíjate, ¿ya las pizarras de tiza ya no se llevan o sí? No, ya no. Ya no. Ya bolígrafo. Ya. Bueno, pues tenía su encanto, ¿no? ¿Verdad? Sí. Tenía su encanto. Tienes una academia muy sencillita, la verdad que pasé un rato muy... porque cuando llegas y ves a los niños pequeños, ¿sabes? Tan simpáticos y tan... Bueno, algún que otro travieso también había, pero eso es parte del drama, ¿no? Es parte del drama. Y bueno, y Susana, pues dedicada 11 años ya al mundo de la... Mira, ahí les dije, tienen que mirar todos porque no sacan la cara y tal, ¿no? Y 11 años dedicada a la enseñanza y de muchas cosas que hemos hablado, ¿no? Primero, porque cómo fue el cambio de trabajar de química, dedicarse al mundo de la enseñanza, porque claro, ya no es solamente, Susana, enseñar matemáticas, no. Es ese trato humano, ese trato empático, son tantas cosas, porque cuando yo pregunto a señores que fueron, ya lo he dicho, ¿no? Eran profesores, le dice, ¿usted qué fue? ¿Mi maestro o mi profesor? Dice, no, yo fui tu maestro. Qué gran diferencia en el término, ¿no? ¿Tú que eres maestra o profesora? Yo soy más maestra. Más maestra. Más maestra conlleva meterse en la piel del alumno, ¿no? Sí, porque al final ellos te cuentan sus cosas, ellos te dicen de todos los días, te empiezan a preguntar y te empiezan a contar su vida y al final te haces parte de ellos. Estamos hablando de lo público, de lo privado. Realmente no. Hemos dicho que tienes chavales
La pública, de la sobre pública todo. y de la privada también, tiene Sí. algunos. Y realmente me destacabas, bueno, no lo destacabas, pero sí, un poco distinguir entre que la privada, bueno, pues el trato suele ser más, ¿no? Suele ser más recto. Más recto. Ujú. Sí. Y fíjate, yo decía, fíjate que al fin y al cabo, la colegia privada, ese... ¿Y eso por qué crees que ocurre? ¿Por qué crees tú que es que también hay un juez de menores, el señor Caratayud, ¿no? Que yo, vamos, firmo con él porque su forma de pensar y de educar y todo esto como él propone, pues yo creo que es lo correcto, ¿no? Decía aquello que habrá estado como pedagogos, ¿no? Sí. Un cachete bien dado en el lugar que corresponda nunca Sí. viene mal, ¿no? Pero claro, esto es más complejo. Por eso te decía, ¿por qué crees tú que la pública son más permisivos? ¿Hay más miedo a...? Porque conocemos cantidad de casos, no, vamos, de padres que no permiten en absoluto que a su hijo ni se les alce la voz. Luego tiene sus problemas, ¿no? Claro. A ver, de todo eso, creo que ya te he hecho una pequeña costelera. Y tú que tratas con 50 niños a diario, cuando yo te cuento todo esto, ¿qué me dices? A ver, la figura de la familia es muy importante porque al fin y al cabo tú tienes que decirle a esos padres tienen que hablar con el niño y el niño tiene que responder. Si los padres le dan la importancia que tiene, estupendo. Lo malo es cuando los padres están trabajando, tienen poco tiempo y al final pues van dejando las cosas pasar y el niño se va haciendo fuerte. Entonces cuando el niño se hace fuerte pues es más difícil. Es muy difícil. Muy difícil de parar. Sí, es como no completar la receta de los antibióticos, complétala porque si no la inmunidad se pierde. Y volvemos atrás. Yo la verdad que en el centro tengo suerte, pues cuando hablo con los padres siempre ponemos medidas y siempre se consigue el objetivo, porque claro, vienen, están pagando y ellos lo ven de una forma diferente, pero sé que a lo mejor en el colegio o en el instituto son más habladores, vienen a lo mejor con alguna tarea sin hacer porque no han aprovechado el tiempo y entonces esos padres deben de saberlo. Entonces cuando normalmente tú les hablas a los padres y les dices el porqué, es cuando los padres ponen remedio. ¿Nunca es tarde? No, la vida es muy larga y siempre hay un punto en el que tú puedes decir, venga, ahora vamos a intentarlo. ¿Por qué los pequeños acuden a...? Hombre, no te vamos a reventar el negocio, ni mucho menos, ¿no? Pero, ¿por qué tienen que acudir a clases particulares? Porque hay una carencia, ¿no?, en el chaval, ¿no? Aquellos chavales que llegan sin problema no les hace falta clases particulares o clases de apoyo, como lo quieras llamar. Pues mira, muchas veces vienen, pero vienen para hacer los deberes, vienen para quitarse cosas de casa, porque los papás... Para liberar carga. Exacto, los papás trabajan y entonces cuando tú estás trabajando, cuando tú los sientas hacer los deberes, la confianza hace que te digan después, y después no llegan que entonces hay discusiones en casa, entonces tú lo traes al centro y se van con los deberes hechos, tienen que hacer siempre un poquito en casa, pero es un poquito. Entonces te liberas y al final es mejor. Y otras veces es porque en casa no le pueden explicar las cosas que están dando. Claro, es que esa es otra. Claro. También se dará el caso de, no sé, por ejemplo, cuando llegan a las ecuaciones y el chaval, por ejemplo, pues lleva todo el curso genial y llega un determinado ejercicio, un determinado lección, iba a decir, o tema, tal, donde se atranca. Exacto. Entonces es cuando ya acuden a ti, ¿no? Exacto. Pero vaya, Llega y lo desatranca. Sí. Pero vaya, la mayoría es que empiezan en septiembre y acaban en junio. Entonces, como que no llegan a ese atranque, sino que ellos van sacando sus cositas diarias y cuando llega junio, pues salen con sus notas bien, salen con todo bien, tienen sus vacaciones, en casa no tienen que estar tan preocupados porque en el momento que algo va mal, normalmente yo suelo llamar, entonces les da como una tranquilidad. ¿Estás pendiente de los 50 chavales que tienes en tu clase? Claro. Sí, que si hay que llamar, ¿se llama? Sí. Es que son 50. Pero tenemos una libretita y vamos apuntando las notas. Un seguimiento, ¿no? Exactamente. Las faltas son súper importantes, que los padres las justifiquen,
porque claro, los peques los trae papá y mamá, no hay problema. Pero cuando ya hablamos del instituto, pues ya tienen una edad complicada. Entonces es importante que papá y mamá sepan que están en clase, y si no, pues hay veces que por un WhatsApp, hay veces que una llamada, y ya pues ellos son los encargados de ponerle el límite. Cuando estuve allí, claro, me imagino, dices que has tenido alumnos, bueno, que han hecho toda su etapa hasta llegar a la universidad. ¿Tiene gente de facultad? No, de facultad ya no tiene, ¿no? ¿Algunos? No, sí. Tengo algunos, pero tiene que ser asignatura algo muy muy concreto, y sí, de química, claro. De química. Sí, que te sigues acordando de todo. Sí. Eso ya no se olvida. No, eso no, son muchos años y además te exigen mucho. Y volviendo, claro, porque tú vienes de la pública. Yo me acuerdo en el Colegio de Andalucía, en mi época, me imagino que en la tuya, pues mucho más, ¿no? Porque nosotros fuimos, y no por mi apellido, un poco el conejillo de Indias, ¿no? Sí, primera. Donde se hacía teatro, donde se hacían muchas actividades extraescolares, ¿eh? Sí. Pero propias del centro, ¿no? Sí, sí. Y yo, no había tanto engorro como hay ahora cuando tienes que hacer algo, era todo más fácil, las AMPAs funcionaban de una forma más, no sé yo, o sería mi percepción, ¿no? Era todo más fluido. Te digo esto porque los padres juegan un papel muy importante, siempre lo han jugado, pero antes yo veía que era más el profesorado los que incluso se implicaban, ¿no? Que yo sé que tú no estás en el colegio, pero sí, te llega toda esa información a ti. Sí. Y volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Y ahora ya quizás ellos entienden que echan sus 8 horas y se acabó. A ver, que yo no digo que en estas 8 horas no se impliquen, que sí, que los conozco, que sí, que será mínimo el porcentaje, pues que acabe saturado, porque es normal, ¿no? Es decir, que todo el mundo acaba saturado, es normal. Pero que antes, esto de las AMPAs, te digo porque también es madre, ¿no? Sí. ¿La tienes también en el Colegio de Andalucía? Exacto. Anda, bien, la tuya también está en el Colegio de Andalucía, sí, tu hija. Entonces, también estás en el AMPA. En el AMPA, ¿no? Aquellos talleres que había de costura, es decir, nos ponían a coser, tú, sí, ¿no? Es verdad. Aquí tengo que dar un saludo a una señora que tuve, María Luisa Navarro, se me está viendo. Jamás la olvidaré, por lo bien que lo hizo, y me lo hizo pasar mal. No, fue... Lo que te quiero decir es esa implicación que había, ¿no? E incluso llegar fuera de horario de clase en lo que tú haces, pero tú lo estás haciendo en una academia particular, ¿no? Sí. De interesarse por ti, saber quién eres, por qué vives esa situación, conocer a tus padres, esas reuniones permanentes que habían con los padres. Y ahora en el momento, yo eso ya casi lo veo en las películas, ¿no? Porque mis hijos ya son mayores. Pero que en el momento que te llaman, que en el colegio quieren una reunión porque el niño... ya, gabinete de crisis. Ha cambiado eso, ¿no? La verdad que en el Colegio Andalucía no mucho. Siguen teniendo sus reuniones trimestrales. A ver, ya depende del interés que tenga papá o mamá, pero los profesores suelen indicarte todas las cosas. Tu reunión trimestral, siguen haciendo el PROA, en el que los niños que más lo necesitan van 2 días a la semana durante 2 horas. El problema es que hay muy pocas plazas. Volvemos a lo de siempre. Exactamente, porque eso sí funciona. La verdad que lo he visto en ese colegio y sé por lo que trabajo que en otros colegios también lo hacen. Pero también es verdad que la han llenado mucho de burocracia. Tienen que, por ejemplo, rellenar mucho papeleo. Mucha burocracia, lo que has dicho. Exactamente. Y eso no es... Pero siguen interesándose. Dentro del colegio yo veo que los profesores que están, la mayoría, siempre habrá alguna excepción, están muy pendientes de los niños y es vocación. Entonces el Colegio de Andalucía sigue con su filosofía. Sí, sí. Yo me acuerdo de la etapa y bueno, muchos gobernantes que ahora que tenemos en muchos sitios que ese ha sido el colegio, ¿no? Y el caso es que yo siempre he vivido en el centro, pero por esto de los repartos que hacían antes, a mi hermano lo mandaron a un lugar y me mandaron a otro lugar totalmente antagónico, ¿no? Sí, bueno, a mí me tocó en el Colegio del Boquetillo, ningún problema. Y la verdad es que, bueno, es que parece que no, pero la base es muy importante, ¿eh? Muchísimo. Pero más de lo que uno se puede imaginar, ¿eh? Sí, además cuando eres mayor... ¿Te das cuenta? Exactamente, tú ves a tus profesores de cuando eras más pequeña y te da alegría. Y ellos se siguen acordando de ti. De hecho, yo tengo algunos sí, que... Hombre, y sobre todo cuando te ven que
estás y te ven y que has podido hacer un poco lo que tú querías. Exactamente. Y claro, porque en cierta manera son ellos los culpables. Yo siempre lo digo, yo creo que uno está haciendo lo que hace gracias a esos profesores, a esos maestros que te han arropado, más que ayudar a arroparte, ¿no? Había una frase, por eso yo le decía que a base de conversación, entrevista, un poco de todo, ¿no? Uno es que lo hace así. Esa frase es lapidaria, ¿eh? No te hemos aprobado por lo que has hecho, sino por lo que creemos que eres capaz de hacer. Eso te condena, ¿eh? Sí. Cuando tienes un poco de responsabilidad y de estima y aprecio y respeto por esos profesores, estos me van a estar siguiendo toda la vida, sí. ¿verdad? Sí. Eso es lapidario. No sé, ¿qué opinas de ese tipo de cosas? Pues mira, cuando... ¿Qué te quiero ir a hablar? Sí. Venga, dime. Cuando los vemos todos los días nos da la sensación de que a veces estamos cansados, rutina, pero cuando dejamos de verlo durante un tiempo nos damos cuenta de lo importante que han sido en nuestra vida esas personas. ¿Verdad? Sí. Y quizás a ellos, porque como han tenido tantos alumnos, hombre, en el momento tuyo se acuerdan, pero luego es que vienen otros, ¿no? Claro. Y pasan los años, 20, 30 años, y me ha ocurrido, ir por el paseo marítimo y decirle, hola, don Antonio, o Exacto. podía decir más nombres, pero bueno, hola, usted no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de usted. Ah, sí, pues dígame. Ahí haces un poco una reflexión, ¿no? Una parada importante, ¿verdad? Sí, porque te das cuenta de lo importante que es un profesor en tu vida, porque aparte de tus padres es una referencia, porque a lo mejor lo admiras pues por la forma que te habla, la forma de explicar, la forma de entenderte, entonces te marca. Oye, yo me he dado cuenta, y volvemos a esto de la enseñanza, porque nos dispersamos, pero volvemos, ¿no? Intentamos que tampoco... en tu academia, observé que tienes pequeños, bueno, son españoles porque viven aquí o han nacido aquí, Sí. pero de distinta religión, de distinta, originalmente su familia de procedencia, y lo llevabas con un dominio total. Eso tiene que ser muy difícil, ¿no? Hombre. A ver, somos muy permisivos y benévolos y hay que hacerlo y no pasa nada, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que me imagino que en una cultura como la nuestra, judeocristiana, ¿no? Bueno, pues, porque es lo que tú decías, en esa hora que están contigo, bueno, pues el chaval es cuando se entiende que igual tendría que estar pegándole patas a una pelota y está otra vez encerrado en clase, ¿no? Entonces vi, bueno, porque había gente de Marruecos, había chicos hindúes, ¿no? Y bueno, incluso con su forma de vestir y tal, de su cultura y religión. Y veía que tú allí, bueno, no sé cómo, ¿lleva alguna complicación eso? ¿Cómo lo gestionas? La verdad que son uno más, porque el problema es... ¿El idioma quizás algunas veces? Algunas veces cuando son pequeñitos que no hablan el español, entonces sí tengo problemas porque claro, para comunicarte pues... Pero luego lo aprenden muy rápido y una vez que aprenden suelen tener entre niños costumbres de aquí. Lo único ya en la familia, cada familia pues tendrá su religión y tendrá sus costumbres específicas, pero cuando están en grupo, mientras se respeten, que es la única condición que pongo, que se habla español y respeto de unos a otros. Luego es todo normal. Y a la hora de... Lo que pasa que habrá veces, claro, es que lo tuyo es matemáticas, claro, y hay poca interpretación. Luego está tu compañera Patricia, sí, que no hemos dicho nada de ella. Patricia, no me había olvidado yo, que es la que da lengua. Sí, da lengua e idioma, inglés y francés. Ajá. Sí. ¿Inglés y francés? Sí, bueno, francés... ¿Francés se sigue dando? Sí, además obligatoria. Sí, pero ¿no es el inglés lo obligatorio? Pero tenemos segundo idioma. Ah, o un opcional más. No, que es obligatorio 2 idiomas ya. En algunos cursos sí. Sí, en otros no. Sí. En tu época, bueno, no, tu época fue después, la tuya ya era inglés. Sí. La mía, francés, y luego me cambié al inglés, sí. Y era, la verdad que, porque era muy bonito el francés, además muchos verbos son parecidos a los nuestros, por aquello del latín, pero poco práctico, ¿no? Poco práctico, porque se habla más español en el mundo que el francés. Exacto. Que me gustan los franceses, pero es lo que hay, ¿no? Y el inglés, bueno, pues... Y sí, que también das inglés en la academia, tu amiga Patricia, tu compañera Patricia. Mi compañera. ¿Y también lleváis 11 años juntas? No,
ella lleva 3 años más o menos. 3 años. Sí, entonces tú antes nada más quedaba matemáticas hasta que decidiste que había que ampliar, ¿no? ¿O había otras compañeras? No, había otras compañeras y compañeros. Ya. Claro, el lenguaje. Y ahí el lenguaje, fíjate, ahí hace un trabajo importante, sobre todo con los niños que son marroquí, o bueno, de cualquier, digo marroquí o de cualquier otro país, de polaco, no sé, me da igual, ruso, no sé, me da igual, que sea. Claro, ahí ella no solamente tiene que enseñarle lengua, pero tiene que enseñarle lengua, pero con todas las de la ley, porque incluso les tiene que enseñar a hablar, ¿no? Prácticamente. A veces sí, aunque la mayoría han nacido A ver si la próxima vez te acompaña ella también. Venga, te había interrumpido, perdona. A veces. A veces, la mayoría de las veces han nacido aquí, entonces hablan poquito porque en casa hablan poco español, pero una vez que empiezan en el colegio y eso, hablan español. Y ya lo único es el prohibir que hablen en su lengua, porque entonces, claro, no lo entendemos y es un poquito desagradable. Y bueno, y la que sé cómo era eso donde todo el mundo habla, cada uno hablaba un idioma, no me acuerdo ya, de esa monte, de la Biblia parecía que cada uno hablaba un idioma, no me acuerdo ahora, vale, esa cita. El caso es que, claro, porque a la hora de explicar conceptos, sobre todo en la lengua, ahí no puede haber, si lo mismo que en matemáticas 2 por 2 son tal, en la lengua, si quieres aprender español, sobre todo porque ya no solamente aprender español, sino poder recibir la enseñanza en español. Ya. Es muy importante que el español lo tengamos para todo, porque si no van a llegar al colegio no van a entender, o aparte que viven en España y que mínimo que hablen el mismo idioma. Sí, porque si no luego en el colegio no pueden aprobar. Claro, y aparte, porque ellos tienen que someterse también, someterse no tienen que hacer exámenes de lengua española. Exactamente. Ellos hacen las asignaturas igual que todos los demás. Sí, pero me llamó especialmente la atención, ¿no? Tenéis allí, yo te dije, la ONU, ¿no? Sí. Era curioso. Bueno, que al fin y al cabo es un poco el reflejo de lo que hay en la Costa del Sol, en Fuengirola, en Torremolinos, en Benalmádena, en Níjar, ¿no? Esas ciudades cosmopolitas, ¿no? Donde recibimos cultura de todo tipo, pero que al final, claro, el embudo te obliga a aprender español. Claro. Es que si tú tienes pensamiento de quedarte a vivir en un sitio, tienes que ir al supermercado, tienes que hablar con el médico, y entonces, qué mínimo que hables español. Y la comunicación con esos padres que no son españoles, bueno, ya son españoles, entiéndanme ustedes lo que quiero decir. Igual que con españoles, a ver cómo... Sí, igual. Y luego, pasa que culturalmente son distintos a nosotros, ¿no? Claro. Y en algunos detalles los tendrás que ver, ¿no? Sí, luego en las costumbres de las cosas que hacen en casa sí son un poco diferentes, pero también valoran lo mismo que nosotros, valoran la familia, valoran el cuidar a su hijo, el darle un futuro. Y que estén bien preparados. Exactamente. Entonces, en los otros ámbitos yo ya no entro. Entonces no, por Dios, ni yo tampoco. Pero quiero decir que, claro, es que ¿sabes qué ocurre? Yo cuando estuve ayer en la academia tuya, ayer o anteayer, no me acuerdo. Bueno, pues tenías una clase con niños de 10, 11 añitos, ¿no? Y luego tenía otros más pequeñitos. Sí. Y eso era, bueno, hombre, lo de 11, 12 años ya saben ustedes, ¿no? La voz, los gallitos ya empiezan a cambiar, pero los pequeñitos era... Sí, los pequeños son muy dulces. Maravilla. Y yo te decía, preferible así, digo, por aquello del arbolito desde pequeñito, ¿no? Me imagino que tú como maestra, cuando llevas 11 años dando clases, cuando te viene un pequeño, me imagino que si te dan a elegir, prefieres tenerlo desde el principio, ¿no? Desde que es muy pequeño, ¿no? Claro, te acostumbras a ello, al final le puedes aconsejar un poquito sobre qué hacer, porque ya lo conoce y sabes lo que le gusta a él o a ella. Su familia también a veces te dice, Susana, ¿para dónde tira? O es mejor que haga esta carrera o que haga esta. Sí, que también eres orientadora. Haces de orientadora también. Claro, sí. Entonces, es decir que, claro, porque tú, mejor que tú, nadie va a ver las cualidades del pequeño, ¿no? Yo me acuerdo, yo no sé si a ti, en tu época, la mía, llegaban al colegio y te hacían unos test. Sí. Y en función del test se dice, pues tú vas a ser mecánico, tú esto, tú lo otro, o tú arquitecto, o tú abogado y tal. Luego no tiene nada que ver, pero bueno, se ve que con esos test te daban... Luego cuando se descifraba te veían ciertas cualidades para hacer eso. ¿Eso se sigue haciendo hoy? Sí, se sigue haciendo, lo que pasa es que te enfocan hacia ciencia o hacia letra o hacia... te van enfocando un poco. Pero en ese aspecto sí deberían de poner más ayuda porque al final los niños cuando llegan a segundo bachillerato hacen selectividad
y te dicen, Susana, es que no sé dónde quiero entrar, porque no lo tienen claro, no saben qué asignaturas son, no saben... Entonces yo normalmente les digo, mira cómo está el terreno laboral de eso. Las salidas. Exactamente, gracias. Y también mira el que sea algo que te guste, porque luego te vas a tirar muchos años haciendo eso. Pero no te orientan bien. Te dan una excursión a la facultad, pero están un poco perdidos. Tú, vuelvo a lo mismo, la pregunta la repito, pero dándole el enfoque distinto, teniendo en cuenta que tienes 50 niños diarios, de distintas culturas, religiones. ¿De qué crees tú que carece la educación pública? A ver, carece un poco de... Pero no tengas miedo, si no es crítica, es simplemente, bueno, oye, si lo que está mal está mal y lo que está bien está bien. Lo que le falta es un poco de respeto al profesor, porque si hubiese más respeto, las horas cunden más. Y luego también el que lo orienten un poquito, porque tenemos mucha información, pero tan malo como la poca información es la mucha información, porque no saben... Exactamente. No saben exactamente cómo descartar, cómo decir yo quiero esto. A veces tienen un objetivo claro, pero otras veces es que no están perdidos. Y cuando estás perdido, pierdes la ilusión por el estudio, pierdes muchas cosas. Y luego cuando eres mayor te das cuenta y entonces ya retomas, pero ya es diferente, porque ya tienes obligaciones muchas veces y no es la vida tan fácil como cuando papá y mamá te ponen el plato de comida y tienes que hacer poquito en casa, no tienes responsabilidades. Oye, ¿qué opinas tú del sistema educativo Montessori? A ver. ¿Conoces algo, no? Sí. Algo, hombre, claro, una mujer culta como tú. Gracias. No, hombre, a ver, si has estudiado, sabes que en el momento que tocas universidad ya... Me gusta, pero prefiero más la enseñanza tradicional, porque tu lápiz, tu goma y hacer como siempre hemos hecho. En el Montessori te desgranan mucho las cosas y te ponen como todo muy fácil, pero a veces tú tienes que ir superando cosas. Entonces me gusta más el tradicional. Lo que pasa es que el tradicional lo están continuamente cambiando, ¿no? Exactamente. Eso para ti también como maestra, como seño, como te dicen los tuyos, los pequeños, es un problema porque tú tendrás que estar muy atento al sistema educativo que están en los colegios, ¿no? Me imagino que estarás al tanto qué serán matemáticas, el temario, si a ti tú te consigues los temarios de los colegios de los alumnos que vienen a ti, ¿no? Claro. El temario siempre se tiene, a no ser que se cambie, pero vaya, eso cuando empezamos en septiembre... Sí, pero de un año para otro hay veces que cambian algunos detalles, ¿no? Exacto, pero luego con el día a día de ellos te van trayendo la información de lo que van haciendo en el cole, lo que van haciendo en el instituto y normalmente no hay problema. O sea, era que usted es muy inteligente. ¿No? Se te da bien, no tienes ningún problema. No hay problema. ¿Será el caso alguna vez que vayas a visitar a un colegio con un profesor de alguien matemática y tú has ido personalmente, oye, este chaval, ¿se ha dado el caso? Sí, he ido un par de veces. ¿Ah, sí? Sí, una vez fue antes de montar la academia, llevaba un par de chicos con particulares y... Es decir, que hacías de tutora. Sí, los padres no tenían mucho tiempo y entonces delegaron en mí y hablaba directamente con los profesores y sencillo. No te cuesta trabajo entregarte, ¿no? A los demás. Es decir, cuando digo demás, a los pequeños. No. Familia, porque es que, claro, el momento que tú te delegan a ti para que tú seas tutora y vayas a un colegio a hablar en representación de tal, eso es un paso muy importante, ¿no? Claro, normalmente intento que... sean los padres. Que sean los padres, porque llevan la información, la tienes de primera mano y como tu padre o tu madre nadie sabe lo que tu hijo necesita. Pero en algunos casos lo he hecho porque a lo mejor los padres no hablaban español o no tenían tiempo. Ya. Lo que pasa es que te metes ahí, te metes en el papel de la familia. Claro. Oye, eres muy benévola, veo que no... es normal, yo tampoco pretendo provocarte más, ¿no? Con el tema de la educación pública y bueno, cuántos grandes
ilustres, ¿no? Bueno, nada más que tenemos que verte a ti, ¿no? Que has estudiado en la colegio público, es decir, que yo entiendo que no es incompatible con la privada, que tiene que haber de todo y el que pueda elegir, sobre todo, yo siempre digo que lo importante no es quien tenga la razón, sino que todo el mundo pueda opinar, ¿no? Exactamente. Y luego, cada cual, por eso entiendo que cuando se pone tantas trabas, que haya universidad privada en Málaga, que podría ser un elemento dinamizador muy importante para la economía malagueña, también del que ya tenemos, ¿no? No solamente como tema turístico, sino también como tema de estudios, como lo es Granada, por ejemplo, ¿no? Pero siempre y cuando, claro, no merme a la pública, ¿no? Exactamente. Que eso no es tan fácil. Estamos viendo en estos días, Susana, lo hablabas al principio con el tema de la tableta, o de la tablet, como quieras llamarla, que se va a restringir. Hubo un tiempo donde pantallas digitales, cada niño tenía que tener un pequeño portátil, incluso hubo un tiempo, yo lo veía bien, cuidado, que no lo estoy criticando, sino la evolución de todo esto, ¿no? E incluso la Junta de Andalucía en muchos colegios creo que te daban un pequeño portátil, sí, tú eso lo has visto, ¿verdad? Sí. A mí ya me pilló bastante. Bien, ¿no? Lo que ocurre aquí que claro, es que claro, que el internet es como una auténtica selva de la vida. Exactamente. Tenemos mucha información y no sabemos usarla. Efectivamente, es como todo, ¿no? Y la libertad te hace tener que ser más responsable. Si quieres ser libre, tienes que ser responsable. El caso es que ahora, cuando hubo un tiempo donde se apostaba por toda esta de las tecnologías en cuanto que el pequeño supiera manejar las pantallas digitales, yo creo que ya nacen con los deditos, porque Sí. es increíble la habilidad que tiene. Yo tengo compañeros, periodistas, bueno, yo soy de la vieja escuela, ¿no? El único callo que tengo es aquí de escribir, ¿no? Exacto. Y lo hago regular. Pero me llama mucho atención los más jóvenes que lleguen y con el móvil Sí. te siguen una rueda de prensa, pero vamos, nunca mejor dicho, al dedillo. Pero parece ser que ahora, y me vuelvo al tema educativo, que va a haber una regresión en esto, es decir, que otra vez, claro, porque es lo que decíamos, la utilización que se hace de la tecnología. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? A ver, yo me gusta la vieja escuela, porque... Eres muy clásica en ese sentido, sí. ¿No? Porque mira, la tecnología, tú al niño le das una tablet, le das un móvil, y el niño son muy rápidos. Entonces yo sé que si mi hijo está con el libro y la libreta, está estudiando. Pero si está con una tablet... Muy bien. Susana, hemos llegado al final. Qué rápido se ha hecho esto, ¿verdad? La verdad que sí. ¿A que te gustaría venir otra vez? Pues a mí me encantaría que volvieras también. Academia Pitágoras está en Fuengirola. Yo sé que los de Benalmádena, Pillalejo, de Torremolino y Mijas, pero los que están en Fuengirola, y además es una zona muy bonita, como es cerca del recinto ferial. Bueno, pues Susana Benítez, encantado de conocerte. Y bueno, pues al fin y al cabo eres una empresaria que se dedica al mundo de la enseñanza, pues que siga usted con esa actitud y con esa forma de ser, porque tiene usted el reto, ante sí el reto, de crear a personas muy importantes que mejoren nuestra sociedad. Sí, son Susana, el futuro. Es el futuro. Muchísimas gracias, me lo he pasado genial. Igualmente. Encantado de conocerte. Gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Ya volveremos en otra entrega, ya saben, aquí en el Escaparate. Sigan felices.